quiero repetir algunas cosas que hablamos la semana pasada, hasta el domingo pasado, cuando tuvimos justamente la cruzada de Semana Santa. Hablaba ayer con algunos que estoy impactado todavía de lo que pasó en esos días, porque no es la primera vez que hacemos una cruzada de Semana Santa, debe ser la octava debe ser seguro. Y sin embargo, el impacto transformador que hubo en estos 5 días es impresionante. En las vidas, en la intimidad, en lo personal, en cada uno, en lo grupal, en el resultado general, los testimonios. En todas las cosas, Dios ha hecho cosas tremendas. Estamos en un nuevo tiempo, estamos a la puerta ya en una nueva etapa. Hay situaciones que se terminaron en nuestra vida, avanzamos al siguiente nivel, avanzamos a un nivel superior. Eso siempre requiere de cada uno de nosotros, requiere mayor esfuerzo, mayor compromiso, mayor dedicación, tal vez mayor trabajo, pero es un nivel superior. Cuando usted va al jardín de infantes, tiene que simplemente ir, nada más. Cuando va al primario, tiene que llevar algunas cosas y hacer tarea. Bueno, no sé, porque cuando va al secundario, tiene que hacer cosas un poquito más responsables, aunque últimamente hacen cada vez menos. Pero cuando va a la facultad, como no hizo nada en el secundario, de golpe se quiere volver loco y tiene que estar, tal vez, no sé, la noche entera estudiando para preparar una materia. ¿Qué cree? Buen día. A nivel superior, esfuerzo superior. A nivel superior, carga superior. A nivel superior, resultado superior, bendición, beneficio superior. Así que así estamos avanzando. Y digo, le quiero recordar lo que hablamos en estos 5 días, que a lo largo de ellos hablamos de 3 pactos. Algo que me dio el Señor el primer día que empezamos. El pacto de la sangre, el pacto de la cruz, el pacto de la resurrección. Lo fuimos viendo a lo largo de los 5 días. El pacto de la sangre específicamente lo vimos el día jueves, que tenía que ver con la obra de Jesús cuando Él presenta ese pacto, cuando dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto de la sangre era el cumplimiento, la paga en realidad, para cumplir los requisitos del plan de Dios, de la manera en que Dios pedía que se paguen los pecados. Era la manera donde, como en la antigüedad, un animal era degollado, era muerto, y así la sangre del animal se ponía sobre el altar, sobre el propiciatorio. Así, de esta manera, la sangre de Cristo, mejor que la de los animales, todo esto ya lo expliqué el día que lo hablamos, la sangre de Cristo era el pago por el pecado, o sea, cubría la falta, cubría el pecado de la humanidad, del hombre. El pacto de la cruz es el que ya vimos el día viernes, porque hablábamos de la entrega, de cuando Jesús fue entregado. Es la parte concreta de la anterior, o sea, el pacto de la sangre es la presentación. El pacto de la cruz, en la antigüedad era al revés, primero muere, después se derrama. Bueno, Él presenta el pacto y después muere en la cruz, y la sangre derramada es lo que Él dijo el día anterior. Este es el pacto nuevo en mi sangre, pero ahora está en forma material, o sea, Él, como se decía tradicionalmente, es el cordero que fue inmolado desde antes que el mundo fuera. Entonces Jesús en la cruz es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Escuchó esa frase alguna vez? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la cruz, el Cordero ahí sacrificado, el Cordero entregado, muere. Cuando muere, se transforma el mundo espiritual. Cuando su sangre es derramada, esa sangre es el cumplimiento del día anterior. Entramos a un mundo nuevo, cambia el mundo espiritual y a partir de ahí también el mundo natural. Y no solamente eso, sino que el sacrificio cumple los requisitos para que podamos presentarnos nuevamente delante del Señor, para estar en libertad, esta libertad que hablábamos recién, para presentarnos delante de Él y recibir los beneficios de la salvación. Cuando se cumplen los requisitos, cuando el sacrificio es presentado, yo ya estoy nuevamente en paz con Dios. Ya no hay carga, ya no hay condenación, ya no hay deuda. Todas las deudas fueron pagadas. ¿Dónde se pagaron? En la cruz. ¿Con qué se pagaron? Con el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que recordamos en cada cena, en cada momento donde partimos, cuerpo y sangre. Y a partir de ahí, el último, que fue el domingo, el del domingo pasado. Qué locura que fue el domingo pasado. Impresionante. El domingo pasado hablamos del pacto de la resurrección. ¿Qué es el pacto de la resurrección? Bueno, sencillamente es la confirmación o la demostración legal, o si quiere, el documento, la prueba, el firmar el contrato, el decir acá están las llaves de la casa, diciendo se cumplió lo de ayer y lo de antes de ayer. La resurrección no tiene un poder en sí mismo. Sé que parece medio raro así como lo digo, pero el poder de la resurrección está en el testimonio.
Y que al resucitar está declarando, Jesús declara que venció el poder de la muerte, que Él tiene dominio sobre la muerte, que el infierno ya no domina a la humanidad, que el diablo no tiene autoridad sobre los hombres, sino que Él se pone por encima. Como dice en Colosenses, que Él toma las llaves de la muerte y al mismo tiempo expone a Satanás en la cruz. Que Él se levanta de esa muerte. Es un testimonio. Solamente eso, testimonio. Es decir, yo vencí. Por lo tanto, a partir de este momento entra en vigencia plena las dos cosas anteriores. El pacto de la cruz, el pacto de la sangre. Está diciendo, no es mentira, es real. Porque este versículo lo dije 2 o 3 veces durante la cruzada. Dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. O sea, si viste los milagros que hizo, viste el momento del sacrificio, viste a los muertos resucitar, viste los que fueron sanados, lo viste a Él haciendo la ceremonia de la última cena, lo viste ser entregado y bla, 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 bla. Gracias. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada y tampoco la fe de ustedes. Es muy fuerte eso. Muere. Y en cuanto muere, que son algunas cosas de las que hablamos el sábado, cuando de golpe pensás el sábado pasado, cuando de golpe decís, ¿y ahora? ¿Cómo sigue la vida? ¿Fue todo para nada? ¿Fue todo un cuento? ¿Fue toda una imaginación? ¿Fue todo simplemente una linda fantasía, una linda esperanza? Y ahora que íbamos a tener la nueva Jerusalén y la tierra nueva, y ahora que venía un tiempo de bienaventuranza, y ahora que ya no íbamos a llorar y bla, 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 y ahora el que prometió todo esto se murió y ¿qué nos queda? Nada. Entonces, esa sensación de incertidumbre de la declaración del sábado, si hubiera quedado ahí, si ahí no hubiera pasado nada, si ahí no hubiera avanzado, el cristianismo no existiría, porque simplemente hubiera sido un lindo momento, una linda época, un tiempo en el cual un maestro religioso enseñaba cosas, hacía milagros y Dios lo usaba para sanar en ese tiempo. Pero sí resucitó. Testimonio, demostración, prueba cabal, sí resucitó. Demostración de que todo lo que Él dijo es real, sí resucitó. Testimonio de que Él tiene el control sobre la muerte y a partir de ahí entrada a la vigencia del beneficio de lo que podría resumir yo sé que parecen muchas cuestiones de pactos, parece medio raro así hablar tanto de pacto, pero es así, son pactos. Se resume en el pacto de salvación. ¿Qué es el pacto de salvación? Bueno, es todo eso. El pacto de salvación es que, habiendo hecho Jesús todo eso, habiendo derramado su sangre, declarar que esa sangre es la que presenta un pacto nuevo, habiendo resucitado, mostrando que realmente Él es quien dijo que iba a ser, habiendo resucitado y tomando el control sobre el dominio de la muerte, sobre el mundo espiritual, entonces ahora, a partir de eso, ese pacto me ofrece a mí, en todo pacto hay dos partes, todo pacto es un contrato. Ese pacto me ofrece a mí, si yo acepto las condiciones de ese pacto. Ayer me decía, anteayer uno de mis hijos, estábamos hablando con uno de ellos sobre cuestiones de inteligencia artificial y me dice, no sé, yo no acepté ninguna términos y condiciones por las dudas, no quiero que me investiguen, me dice. Bueno, si vos no aceptás los términos y condiciones del pacto de salvación, entonces no vas a poder recibir los beneficios de la salvación. Pero si vos aceptás los términos y condiciones del pacto de salvación, entonces todo lo que Él hizo por vos te brinda a vos entrada al cielo, vida eterna con Dios en el cielo, liberación de la condenación, salvación del infierno al cual está condenado todo aquel que no sigue o que no cree en Cristo, porque la salvación depende de creer en Él, seguirlo a Él, tener una vida siguiendo sus pasos, sus caminos. Todo eso es el beneficio del pacto de la salvación. Y en la parte misma de haber sido salvos hay un paquete adicional. El paquete adicional que implica ya no lo eterno, sino lo temporal, lo de hoy. Por eso decimos siempre que en Cristo se puede vivir de otra manera. No predicamos un evangelio en el cual usted, bánquese el sufrimiento ahora, viva en miseria, en necesidad, pase pobreza, dolor, angustia, que total en el cielo la va a pasar bien. No predicamos ese evangelio, porque ese evangelio no es el evangelio de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que si lo seguían a Él y eran capaces de dejar las cosas que ellos querían y les gustaban, van a recibir en este mundo. Y después les dice,
y en el siglo venidero la vida eterna. Pero le habla de bendición, le habla de plenitud. Una de las cosas que es sinónimo de evangelio. Evangelio es plenitud. Si usted está viviendo el evangelio sin plenitud, algo no está funcionando. Hay que revisar ahí términos y condiciones, hay que ponerse a ver algunos detalles, qué es lo que está pasando. El evangelio es plenitud, sentirse bien, sentirse libre, sentirse redundantemente pleno, vivir en paz, que las cosas marchen bien, que le vaya bien, que puede tener problemas, que va a tener problemas, porque son situaciones normales de la vida, pero de los problemas va a aprender y se va a levantar. Que cuando vuelva a otro problema, va a aprender y se va a levantar, pero el resultado final siempre es plenitud. Eso es el evangelio. Entonces, en este paquetito donde también afecta a lo natural, Él trajo para nosotros bendición en nuestras vidas, bendición en nuestra mente, bendición en nuestras emociones, bendición en nuestro ser, en todo nuestro ser. Yendo a la palabra, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, y me interesa la parte que sigue, y les conserve todo su ser, y define, ¿qué es todo su ser? ¿Qué es el ser del ser humano? Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que en el momento que vos te presentes a Él, que en el momento que Él empiece a vivir en vos, en el momento que se empieza a formar esa relación espiritual, donde el Espíritu de Dios está en vos, a partir de ese momento conserve todo tu ser hasta el día de la venida de Jesucristo. O sea, hay un lapso desde el día que vos recibís a Él hasta el día en que te vas con el Señor, o hasta el día que el Señor viene, o hasta el día que morís, o hasta el día que Él viene a buscarte. Hay un lapso, hay un tiempo donde pasan cosas. Evangelio y salvación no es solamente vida eterna. Siempre lo dije de esta manera. Si el único propósito hubiera sido que seamos salvos, en el momento que usted recibe a Cristo se tendría que haber muerto. Y listo, hubiera sido lo mejor. Se evita los problemas, se evita las luchas, las tentaciones, las aflicciones, las burlas, la persecución y bla, 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 bla. Pero simplemente el hecho de que siga vivo demuestra que hay algo más. Lo algo más es esto: conservarlos hasta el día de. A partir de el día de recibirlo, conservarlos perfectamente hasta el día de. Y esa conservación perfecta incluye espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de Jesucristo. El pacto de salvación incluye restauración del alma, restauración del espíritu, restauración del cuerpo. En la parte del cuerpo, que es nuestra vida natural, incluye todas aquellas cosas que tienen que ver con lo material y natural. Y si bien el Evangelio no apunta a lo material, incluye, porque es parte. Porque usted no vive en una nube. Usted mañana tiene que pagar seguramente algo. Vivimos en un plano, en un mundo natural. Entonces la restauración del cuerpo incluye nuestra relación con lo natural, con lo cotidiano que vivimos en cada día. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, la cruz. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Repito el principio del 4, el final del 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, y el final del 5. Y gracias a sus heridas fuimos, tiempo pasado, nosotros sanados. El pacto de la cruz, en este caso proféticamente, pero ahora les voy a decir cuando lo muestra en el tiempo actual, hablando de eso. En la cruz nuestras enfermedades fueron llevadas, nuestras dolencias fueron quitadas, nuestros pecados fueron lavados, y por las heridas, por su sangre, hemos sido sanados. La palabra sanidad incluye también la salvación. La palabra salvación incluye también la sanidad. Son palabras amplias en la amplitud de su significado, que incluyen las dos cosas: sanidad del cuerpo, sanidad del espíritu, sanidad de la mente, salvación del cuerpo, sanidad del espíritu, salvación de la mente. Por lo tanto,
Al aceptar a Cristo, cuando usted recibe a Cristo, usted es perdonado, pero no solamente es perdonado, sino que es heredero de las promesas, sanidad física, emocional y espiritual, que están incluidas en el paquete de la salvación. O sea, se compró el combo directamente. El all inclusive de Cristo incluye sanidad física, emocional y espiritual. Y si bien seguramente hay situaciones difíciles, seguramente hay enfermedades que no se resuelven, seguramente hay cosas que todavía no le encuentro la vuelta o la salida, todo eso es parte del proceso en el cual seguimos avanzando hacia la perfección. Es parte de los propósitos que Dios tiene con nosotros. A veces de la manera en que Dios obra con nosotros hasta ser restaurados. A veces la forma en que Pablo le dice medio enojado, yo creo, la Biblia no lo muestra, ¿no? Pero yo creo, medio enojado, que Pablo le dice al Señor, o escribe diciéndole al Señor, 3 veces le pedí que me saque esto. Y sin embargo, él me contesta, que predicó la pastora hace 2 semanas, o tal vez un poquito más, de ese tema. Sin embargo, él le contesta, bástate mi gracia, conformate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es un Dios tirano? ¿O el Dios se goza de que vos sufras? ¿Está jugando con vos como se juega con una mascota, con un animalito? ¿Es Dios de aquellos que te meten en un laberinto a ver cómo salís del problema? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios desde su posición juega con nosotros diciendo, aguántatela? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Parte de los procesos en los cuales vamos creciendo y nos vamos encontrando con los beneficios de la salvación. Parte del proceso de entendimiento de que debemos dejar todo a los pies de Cristo. Parte del proceso del entendimiento que debemos depender de Él. Porque seamos sinceros, en los momentos que más devotos somos es cuanto más necesidad tenemos. Entonces, cuando algo te falta, cuando no tenés control de algunas cosas, algo se te está yendo de las manos, ahí te acordás, entonces vas a Dios. Se dice vulgarmente que hasta el más ateo clama a Dios cuando el avión se cae. Así que, o está la otra, la cucaracha vuela, pero ese no va, ese para otra cosa. En esos momentos, por más que digas lo que digas, en esos momentos te acordás de Dios. Dice Mateo capítulo 8, versículo 16. Al caer la noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, lo que le leí hace un ratito. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Jesús se cumple el pacto de la salvación. En Jesús se cumple que Él haya pagado el pago de tus dolencias y enfermedades. En Jesús se cumple que Él llevó, Él quitó, Él sacó aquello que te oprime y está sobre tu vida. Por eso, orar por una enfermedad, orar por un dolor, orar por una carga, por alguna situación que está en nuestra vida, no es algo caprichoso, algo que excede el poder de Dios. Es parte del beneficio de la salvación. Oramos por esas situaciones no porque a ver si Dios nos lo quiere dar, sino que es parte de lo que nos corresponde, lo que hemos recibido cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es parte de aquello que Él ya nos dio. Puede ser que no se manifieste hoy, puede ser que tenga algunos achaques. ¿Quién no tiene algún achaque? Pero yo no voy a dejar de creer en Dios porque tal vez ayer o antes de ayer, anteanoche, tuve un dolor en una rodilla toda la noche que no me dejaba dormir. ¿Voy a pensar por eso que Dios tiene menos poder? Cuando veo las cosas que Él hace constantemente. ¿Depende acaso el poder de Dios de mi rodilla? ¿Depende acaso mi fe de mi rodilla o del poder de Dios? ¿No son cosas que están en otro nivel? Hay situaciones que pueden pasar, hay situaciones que pueden estar, hay situaciones que se pueden prolongar. Los tiempos son de Dios. Las cosas de Dios no son a mi manera. Las cosas de Dios, tal vez diría yo, humanamente, lamentablemente, las cosas de Dios son a la manera de Dios. Anoche estuvimos hablando, si usted estuvo presente, del poder que opera en nosotros. No lo usé con esas palabras, no usé ese versículo que le voy a leer ahora, pero sí hablamos acerca de la distinción que hay en nuestras vidas. Que sin creernos más, porque más no sos más que nadie, sin creernos más, Dios nos coloca en un nivel superior. Ese nivel superior que le dije antes de una nueva etapa, que requiere mayor esfuerzo, mayor trabajo. Dios nos coloca en un nivel distinto, Dios nos pone en una posición distinta. En realidad, el propósito
de parte de Dios al ponernos en un nivel superior es de estar en una posición desde la cual uno pueda asistir. Si vos estás desde abajo y hay alguien arriba en problemas, es muy difícil que puedas asistir a aquel que está en problemas. Si vos estás desde abajo y querés ayudar a aquel que tiene una situación ahí, es muy difícil. Ahora, es mucho más probable, mucho más fácil que vos desde esta posición puedas asistir al que está abajo. Así como del mismo modo se dice que es mucho más fácil que el de abajo te tire para abajo antes que el de arriba te levante, porque requiere mayor esfuerzo. También de la misma manera es mucho más fácil desde una posición superior poder asistir. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, hablándoles del liderazgo, hablándoles del pastorado, que cuando ellos quieran estar por encima, en una posición superior, tienen que al mismo tiempo ser siervos de los demás. Que servir al otro es estar por encima. ¿Por qué servir al otro es estar por encima? Porque estoy en una posición superior para asistir, para cambiar la vida. Somos, decía anoche, somos una entidad espiritual transformadora que cambia nuestras vidas y cambia las vidas de los demás. Somos una entidad espiritual transformadora que tiene la capacidad para cambiar el lugar a nuestro alrededor. Somos semillas, usando el concepto de siembra que decía anoche, somos esas semillas que donde nos ponemos, si entendemos nuestra posición, si entendemos nuestro lugar, si entendemos quiénes somos delante de Él, donde nos ponemos, afectamos y cambiamos el lugar. Somos provocadores que hacemos que algunas cosas empiecen a pasar, que las cosas que tienen que ver con Dios y que Dios busca empiecen a pasar. Es a nosotros a quienes Dios nos pone para transformar. Solo la iglesia tiene la capacidad de transformar. Solo la iglesia tiene la capacidad de cambiar el lugar donde estamos. Por eso, en todo ese paquete que Él nos dio, en ese espíritu y poder transformador, tenemos que entender que el poder de Dios que obra en nosotros tiene la capacidad para sanar nuestro cuerpo, cambiar nuestra vida y cambiar también todo lo que está en el exterior. Efesios capítulo 3, verso 20. Y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder de Dios que actúa en nosotros? ¿Tiene Dios una varita mágica? Nos echa ahí unos polvitos mágicos sobre la cabeza, se pone, no sé, tal vez se pone algún traje especial, se calza ahí la máscara de Iron Man. ¿Cuál es el poder de Dios que obra en nosotros? ¿Cómo hace Dios para que un poder de Él obre en nosotros? Bueno, Dios es Dios. ¿De qué manera conecta Dios en nuestras vidas con el poder que está en nosotros? Es con Él mismo en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. A través de ese poder que está en nosotros, me voy para atrás en el versículo, el Señor puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. O sea que hay una capacidad ilimitada de lo que Dios puede hacer con tu vida y en tu vida por el poder, por su poder que obra dentro nuestro. Hay un poder ilimitado que está dentro tuyo. Como decía anoche, porque tengo la misma sensación, en este momento pareciera ser que no conectamos con esa idea, no terminamos de entender esa idea. Parece que quedara solamente en el plano místico o fantasioso, como que, bueno, sí, es una linda metáfora, una linda palabra, qué sé yo, suena lindo, algo debe querer decir. Esa idea de pensar que, bueno, alguna vez tuve que trabajar sobre ese tema, estudiar y enseñar sobre ese tema. Bueno, la Biblia es un libro de metáforas. No, la Biblia no es un libro de metáforas. La Biblia es un libro de realidades. Las cosas que la Biblia cuenta, no, que Adán y Eva nunca existieron, en realidad lo que existió fue una raza y bla, 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 de la que después cuando murió la raza anterior, de ahí aparecieron los demonios porque son los espíritus de la raza anterior y bla, 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 bla. Yo le preguntaría a esa persona que piensa de esa manera, ¿de dónde saca la fe para creer en esa historia fantasiosa que ni siquiera está escrita en la Biblia? Entonces, si no tenés fe para creer lo escrito,
¿Cómo tenés fe para creerlo ni siquiera escrito? ¿De dónde lo sacaste o a quién le estás creyendo? No, porque Jesús en realidad, Él nunca murió. No, porque Jesús en realidad no resucitó. No, porque sí, lo que pasa es que lo hicieron de esa manera para que la gente entonces lo siga, para generar seguidores. O sea, Jesús estaba preocupado en ser generador de contenido y para ganar seguidores hizo un reel donde inventó que estaba resucitando. No es metafórico. No, que no fueron 12 discípulos, sino que solamente eran algunos seguidores, pero el número 12 como representa gobierno, entonces eso sí nos enseña qué tal cosa. No, Señor, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, yo me presento, ya no ahora, ¿no? Hace muchos años pasé por este punto. Me presento en esta situación. Si yo sé de la existencia de Jesús por medio de la Biblia, si yo sé las cosas que Él hizo o aprendí las cosas que Él hizo por medio de la Biblia, si yo recibo algunas cosas por las cuales oro o declaro por medio de haberlas conocido en la palabra de Dios, si creo en la palabra de Dios, la creo completa o no la creo nada. Decía Gastón cuando empezó, o nos despertamos todos o nos despertamos todos. Pensé que ibas a decir no se despierta nadie, pero no. Capaz que estaba medio dormido vos también. O nos despertamos todos o nos despertamos todos. Bueno, o creo todo o no creo nada. Si algo de la Biblia, si yo personalmente, hay un punto en la Biblia que a mí me lleva a cuestionar, es decir, ¿será así? Ya no me sirve nada. Y ese fue el conflicto que yo tuve cuando conocí al Señor, cuando conocimos el Evangelio. Me planté ahí como garrapata caprichosa la Biblia, porque no quería encontrar errores. Entonces, para no encontrar errores, ¿sabe qué hacía? Buscaba errores. Permanentemente. Buscaba, no, a ver, ¿y esto por qué? ¿Y por qué acá dice así? ¿Por qué de tal manera? No puede ser, no puedo creer en algo que sea confuso. No, si la verdad que mis maestros tienen que tener un lugar en el cielo de especial, en un trono de gloria al lado del arcángel Gabriel. Porque lo que me han tenido que soportar, a más de uno lo dejé tecleando. Recuerdo alguna vez que le hacía preguntas que me decían, hoy lo entiendo desde este lado, ¿no? Yo les hacía preguntas que ellos me inventaban la respuesta. Ahora me doy cuenta, ¿no? Pasando los años. Porque le hacía preguntas que no tenía ni la menor idea y creo que, como a veces me pasa a mí, creo que dirían, ¿cómo se le ocurre a este tipo esa pregunta? A mí jamás se me hubiera ocurrido preguntar determinada cosa. No las quiero decir por las dudas, para no darle letra a usted en la misma situación, pero un montón de cosas. En un momento de la historia me compré un libraco cuando se compraban libros. ¿Se acuerdan? Hay una época en que la gente compraba libros. Como los libros del pastor que están ahí, duermen ahí, están bajo el polvo, acumulan polvo. Me compró un libraco así, que se llama, lo tengo en mi casa, lleno de tierra, que se llama Diccionario de Aparentes Contradicciones Bíblicas. Entonces te mostraba todos los pasajes que son cuestionados, porque aparentemente hay una contradicción entre uno y otro, que en un evangelio dice una cosa y en el otro dice otra, que en tal libro dice una cosa, en tal otro dice otra, y te explicaba el porqué. Repito, no se los voy a decir, porque si no, voy a andar levantando la sospecha o la duda. Pero la Biblia es una y es la palabra de Dios. La Biblia es una y es la verdad. La Biblia es la verdad de Cristo que nos transforma. Entonces la Biblia me dice que el mismo Espíritu, Romanos 8:11, el mismo Espíritu que habitó en Cristo y lo levantó de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que habita en nosotros. Ahora ya depende de nosotros, depende de mí. Las cosas del Evangelio se viven y se hacen por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no veo, pero creo. No, eso es ser iluso, no, eso es tener fe. Porque yo no es que crea que pasa un chancho azul volando por la avenida San Martín, sino creo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Eso es fe. La convicción plena de que lo que Dios dice, eso es lo que va a ser. Lo que Dios dice es que el mismo Espíritu que habitó en Cristo y que lo levantó de entre los muertos, habita en nosotros. Te vuelvo a repetir, depende de vos. ¿Qué cosa? Creer que eso es verdad. Si sos capaz de creer que Jesús resucitó para hacer un conflicto de fe, para hacer un conflicto, digamos, de religioso, ¿cree que Jesús resucitó? Por las dudas, capaz que no cree, capaz que solamente
festeja la Pascua porque quiere comerse un huevito de chocolate, no sé, qué sé yo. ¿Cree que Jesús resucitó? Si cree que Jesús resucitó, entonces tiene que creer que todo lo que Él dijo, eso va a suceder. Y que todo lo que nosotros ponemos delante de Él, eso también va a pasar. Si cree que Jesús resucitó, tiene que creer que el mismo Espíritu que estuvo en Él y lo levantó, dice el versículo, completa el versículo diciendo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Le repito completito, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, no me pongas esa versión que no es la versión que yo puse. Gracias. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús, ¿por qué me cambian la versión en medio de la historia? Son rebeldes ustedes, ¿eh? Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo espíritu, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Somos parte de un poder transformador, somos parte de un poder vivificante, somos una generación distinta, vivimos en un plano espiritual y paranormal. Si alguien entra en este momento nos va a llevar preso porque va a pensar que estoy respirado. Puede ser que esté un poco respirado, pero si se escucha de esta manera suena una cosa rara. Bueno, vivimos en un plano paranormal. El plano de alcanzar la bendición de Dios, aquel que Él hizo por nosotros. Decía ayer, y ya termino con esto, no somos esclavos de nuestras circunstancias. La frase esa que le dije que era la frase berreta con la cual terminé. No somos esclavos de nuestras circunstancias, sino arquitectos de nuestro futuro. Lo que se alcanza por medio de la ley, lo que se alcanza por medio de la fe, lo que se alcanza por creer en Dios, eso se hace realidad en nuestro interior, en nuestras vidas. La sanidad comienza adentro, en el alma, en la mente, en el espíritu, en el pacto de salvación, en empezar a alcanzar la vida eterna, en avanzar hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene. Empieza ahí, pero eso que empieza adentro y que afecta a mi espíritu y a mi futuro, eso mismo se refleja en mi cuerpo, se refleja en mi vida natural, en mi vida eternal, porque tenemos un Dios en nuestro interior que hace que las cosas sean posibles. En esta mañana usted va a encontrar lo que estaba buscando, en esta mañana va a alcanzar el cumplimiento de la promesa. El mes que viene, el otro mes, tenemos la cruzada de cumplimiento de promesas, vamos a hablar específicamente de eso, pero en esta mañana vamos a ir presentando delante de Dios cada petición, cada situación, cada una de esas cosas que estábamos luchando, esperando. En esta mañana vamos a poner delante de Dios nuestro cuerpo y Él va a obrar milagro por la restauración y la resurrección de Cristo en nosotros.